Les bendiga, amados hermanos en Cristo. ¿Cuántos están alegres? Amén. Dios bendiga grandemente a todos los hermanos que están conectados, a los que estamos aquí reunidos, porque estamos preparados para recibir la palabra de Dios. ¿Cuántos están preparados? Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Como tal vez algunos de ustedes, amados hermanos, pudieron ver en las redes, en Facebook, en WhatsApp o en alguna de las redes, ¿cuál es el mensaje de esta mañana? Que el tema. Y entonces pudimos ver que el tema de esta mañana lo hemos titulado Finanzas Bendecidas. ¿Cómo? Finanzas Bendecidas. Y esa es una de las cosas que más problemas tiene el mundo entero, ¿sí o no? Vemos las noticias y dice problemas económicos por aquí. El país entra en una recesión. Y eso es un tema siempre en primera plana. Y al final, como estamos dentro de un sistema económico, entonces a nosotros nos viene afectando. Y la economía del hogar también es uno de los temas que muchas veces nos quita el sueño, ¿sí o no? Nos quita el sueño, mire. No podemos dormir, tenemos estrés, preocupación, preguntándonos, ¿y cómo le vamos a hacer para que tengamos solvencia? ¿Cómo le hago ahora? Dice usted. La pregunta es, ¿será que Dios tiene alguna bendición en la palabra para nuestras finanzas? ¿O eso es evangélico? No, eso es evangélico, eso es nada que ver. ¿O será que Dios quiere mantenernos solamente en la miseria? ¿O es que los cristianos el cristianismo está hecho para los pobres nada más? Es decir, que Dios es el Dios de los pobres y de los ricos, ¿no? ¿Y será que ser rico es pecado? Y por lo tanto, si somos pobres es porque estamos bendecidos espiritualmente, pero Dios no tiene ninguna bendición material porque eso es pecado, porque el dinero es del diablo. ¿Qué dice usted? ¿Qué piensa usted? Así nosotros tenemos muchas ideas. Podemos en nuestra mente tener ideas que nos confunden de cuál es la buena voluntad de Dios con respecto a este tema importantísimo. Cada vez que escuchamos la palabra, decir, estamos en tribulación, pero tenemos que tener paciencia porque Dios nos va a bendecir. Entonces, muchas veces, cuando escuchamos ese mensaje, en la mente tenemos el nombre y apellido de esa preocupación, finanzas. ¿Sí o no? La mayoría de nuestros problemas siempre están basados, o muchos de esos problemas están basados en la escasez, en la falta de solvencia, en el dinero. ¿Qué pasa? No me alcanza, dice usted, no nos alcanza y el gasto aumenta y el precio de todas las cosas va para arriba. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué sucede? En esta mañana, amados hermanos, quiero compartir algunos principios de la palabra de Dios. Mire bien, algunos principios que si usted lo aplica, usted va a recibir bendición en sus finanzas. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos quisieran que Dios bendijera las finanzas? ¿Cuántos quisieran que los ahorros que ustedes tienen, los ingresos, el trabajo, la empresa que usted tiene, el negocito, la venta que hace siempre, usted dice, yo quiero que el Señor me bendiga, yo quiero que me vaya bien, ¿sí o no? ¿Cuántos quisieran? Amén. Amén, decimos todos, correcto. Nadie quisiera tener escasez y al final no tener que darle a nuestra familia, ¿sí o no? Queremos bendecir a nuestra familia. Entonces hoy quiero compartir algunos principios bíblicos que va a generar, ojo, si usted tiene fe profunda y si usted lo aplica en su vida, tal y como hoy se los voy a explicar basándome en la palabra, entonces el Señor podrá bendecir grandemente nuestras finanzas. ¿Cuántos están preparados para recibir la palabra? Amén. Muy bien. ¿Qué puedo hacer yo? En primer lugar, entonces, tenemos que partir del supuesto de que Dios es un Dios de toda bendición. ¿Cuántos creen eso? El Señor es un Señor Dios todopoderoso de toda bendición. No solo bendición espiritual, no solo bendición en la parte del alma, en la parte de la palabra de Dios, no, sino que Dios, dice la palabra, sabe cuáles son nuestras necesidades, ¿sí o no?
Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Él tiene cuidado de nosotros. Por lo tanto, Él no va a descartar que pueda bendecir nuestras finanzas, porque a través de las finanzas nosotros podemos subsanar muchas necesidades de nuestra familia, ¿sí o no? Entonces, Dios es un Dios de toda bendición. ¿Cómo puedo hacer yo, cómo puede hacer usted? Se preguntará, para activar esa bendición de Dios. Porque todo este trimestre hemos hablado de bendecidos. ¿Cuánto nos sentimos bendecidos? Nos hemos ocupado en este trimestre de hablar de que somos bendecidos, de que somos bendecidos en diferentes áreas de nuestra vida, de que Dios nos quiere bendecir, amén. Pero cómo también activar las bendiciones de Dios, de eso hemos estado hablando también. No solamente orar, hemos dicho en varias ocasiones, Señor, yo te pido que me ayudes en esto, sino activar los principios que ya están en la palabra, activar eso de ley espiritual, para que activando la ley espiritual en las regiones celestiales, lo vimos la otra vez, el Señor pueda derramar esa bendición que ya tiene preparados para cada uno de nosotros. Entonces, el primer principio, solamente lo quiero recordar, está en 2 Corintios capítulo 9, versículo 6. 2 Corintios capítulo 9, versículo 6. Es el primer principio que quiero compartir. El año pasado nosotros estuvimos compartiendo un mensaje que también está en YouTube, que le animo a que pueda verlo, porque esa es como la primera parte de este mensaje. Ese mensaje que está allí, es como la primera parte. Entonces puede que algunas cosas, si no le comprende, entonces usted va a la primera parte. La primera parte que compartimos se tituló ese mensaje del año pasado, Una comunidad que siembra. Y ahí estuvimos hablando de este principio, que es el primer principio, que es el básico, para que Dios pueda bendecir nuestras finanzas. 2 Corintios capítulo 9, versículo 6, habla del principio de la siembra. ¿Cómo? El principio de la siembra. Dice así la palabra del Señor. Pero esto digo, después de hablar Pablo de la generosidad, de la ofrenda, de la recolecta, pero esto digo, como diciendo, pero recuerden esto, pero aclaro una cosa aquí. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Este es el principio de la siembra y la cosecha. Es una ley espiritual. El principio de la siembra y de la cosecha. Dice el apóstol Pablo aquí, que así como yo siembro, yo voy a cosechar. Así como usted siembra en generosidad, eso es lo que usted va a cosechar al final. Es el primer principio. Entonces usted dice, bueno, ¿qué puedo hacer para que Dios pueda bendecir? ¿Cómo? Bendecir las finanzas de mi casa, de mi trabajo. El primer principio que Dios le dice a usted, que nos dice a cada uno de nosotros, es la siembra. A medida que usted siembre generosamente, abundantemente va a cosechar en su vida. Y uno puede preguntarse, pero no, esto suena evangélico, no puede ser, esto me parece al evangelio de la prosperidad. No, no estamos hablando de que el que se convierte a Cristo le va a ir bien en todas las cosas y va a ser prosperado y va a ser un millonario. No estamos hablando de eso. Pero sí, Pablo está hablando en referencia a la generosidad, a la finanza, que existe un principio espiritual y que ese principio espiritual siempre funciona. Entonces, es allí donde usted y yo tenemos que reflexionar y decir, suave, ¿qué tan generoso soy yo? A ver, ¿qué tan generoso es usted? ¿Qué tan generosos somos nosotros? Porque a como usted siembra, así cosecha. Es decir, que de cuán grande usted tiene generosidad en su corazón, así va a ser la bendición en sus finanzas. ¿Cómo? Entre más generosos seamos, más bendición en las finanzas podremos tener. Ese es un principio que aquí está en la palabra de Dios. Y el año pasado, en el mensaje de la comunidad, una comunidad que siembra, estuvimos hablando de que Pablo menciona en los versículos anteriores y posteriores de que somos ricos en Cristo. Y esa es una creencia que tenemos la mayoría de los latinoamericanos, mencionamos, de que somos pobres. ¿Cuántos son pobres aquí? Amén. Ya no dice, correcto. Pero la mayoría de las personas, si uno le pregunta en la cultura latinoamericana, ¿usted qué es? ¿Es pobre o es rico? Yo soy pobre, dice. Somos pobres, si estamos en un país pobre, dice uno. En un país
tercermundista. Ah, no, ya no se dice así, en vía de desarrollo. Pero de aquí a que venga el desarrollo estamos largos, decimos nosotros. ¿Qué pasa entonces? Tenemos la mentalidad de pobreza, pero qué interesante que Pablo le dice a los corintios que nosotros somos ricos en Cristo, que Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Y como lo habla en referencia de la ofrenda, porque eso es lo que está hablando según a los Corintios, capítulo 8, capítulo 9, entonces sí estamos hablando de que no podemos tener una mentalidad de pobreza. La mentalidad de pobreza es una mentalidad de escasez. ¿Y cómo es eso? Si nosotros no somos millonarios, dice uno por ahí. Pero es que esto, amado hermano, es cuestión de perspectiva. Hay un gurú en Japón de las finanzas llamado Ken Honda. Este señor llamado Ken Honda dice que él entrevistó a cientos de millonarios japoneses. Él los comenzó a entrevistar porque él quería conocer cuáles eran los secretos que tenían los millonarios. Entonces Ken Honda le comenzó a preguntar a un rico que tenía $1.000.000 y le preguntó, ¿tú eres rico? No, yo no soy rico. Y entonces, ¿qué tendrías para considerarte rico? Yo creo que me consideraría rico si tuviera $10.000.000. Entonces Ken Honda fue al rico que tenía $10.000.000 y le preguntó, hey, ¿tú te sientes rico? No, yo no soy rico. Y entonces, ¿qué deberías tener para considerarte rico? Entonces él dijo, yo debería tener $100.000.000.000. Y fue entonces así a cada uno de los que él decía que teniendo más, ahí se pudiera considerar rico, y Ken comenzó a entrevistar a todos y cada uno de ellos. Y todos decían que no eran ricos. Ninguno. Y uno dice, no, pero si ese es un rico, yo con 1.000.000 de córdobas me siento rico. Yo me acuerdo cuando era pequeño y mi mamita venía de Honduras, me daba, tomá, me decía, 100 pesitos, el billete azul. Yo me sentía rico con eso. Claro, pequeñito. Uno se siente rico, enorme. Entonces dice usted, no, yo me sentiría rico con $1.000. ¿Qué no haría? Pregunta, ¿qué no haría usted con $1.000 ahorita? Dice usted, ya salgo de todo esto. Salgo de muchas cosas e invierto para mi negocito o cualquier cosa que tenga usted en mente. Pero ¿qué significa esto? Porque estos ricos de Japón siempre decían que no eran ricos. Porque siempre decían que debían tener más para considerarse que eran ricos. ¿Por qué? Porque esto, amado hermano, es cuestión de la mente, es cuestión de perspectiva. Por eso Pablo le dice a los corintios, hey, suave, para que funcione el principio de la siembra, la mentalidad debe de ser que ustedes son ricos en Cristo Jesús. ¿Cuántos son ricos en Cristo Jesús? Y si somos ricos en Cristo Jesús, por la fe somos generosos. ¿Por qué? ¿Cómo funciona esto? Porque cuando usted es generoso porque está contando con algo que no tiene todavía. Cuando no tenemos la mentalidad de la riqueza en Cristo, usted dice, no, suave, yo soy pobre. ¿Por qué? Porque usted comienza a ver lo que tiene en la billetera. Sí, es cierto. O comienza a ver lo que tiene usted en el banco. Eso es lo que yo cuento, dice usted. Entonces, yo no puedo ser generoso, voy a desajustarme. Así que no voy a ser generoso. Esa es la mentalidad de pobreza. Pero la mentalidad de riqueza es, yo soy rico en Cristo. Enséñame tu cuenta bancaria. No, yo soy rico en Cristo, aunque hoy tenga esto, yo sé que mañana el Señor me va a suplir y va a proveer. ¿Cuántos creen eso? Eso es mentalidad de riqueza. La mentalidad de riqueza es, no me fijo en lo que tengo hoy, porque si me fijo en los 100 pesos que solo tengo, o en los 20 pesitos que solo tengo, entonces digo, yo soy pobre. Pero si yo me fijo en que Dios suplirá todo lo que os falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, entonces soy rico. ¿Cuántos dicen amén? Ahí tengo una mentalidad de riqueza. Y entonces vemos que los corintios tenían profunda pobreza y tribulación, dos cosas. Porque uno puede pensar, por supuesto, Pablo le está pidiendo a los corintios que ofrenden, que sean generosos, porque ellos tenían plata. ¿Sí o no que tenemos esa mentalidad equivocada? La mentalidad equivocada genera maldición en las finanzas. Y usted dice, yo no miro el sol claro, ¿qué pasa conmigo? Y siempre decimos, no tengo. Siempre, siempre, siempre. Aunque usted tenga una pensión gringa, aunque usted tenga un salario grandote, pequeño, usted va a decir que no tiene.
Pero esa es una mentalidad de pobreza. ¿Pero por qué? Uno puede pensar entonces, no, los que tienen que ser generosos son los que tienen plata. ¿Sí o no? El que es rico es el que tiene que dar. A mí no me toca dar, a mí no me toca ser generoso. ¿Por qué? Porque yo soy el necesitado. Esa es una mentalidad de pobreza, amados hermanos. Y la mentalidad de pobreza limita la bendición de Dios. Dios quiere bendecir nuestras finanzas, pero como tenemos esa mentalidad de decir, yo soy pobre y yo soy el necesitado y yo soy el que debo de recibir más bien, entonces usted no activa el principio. Porque el principio se activa cuando usted da. Usted primero debe de sembrar. Usted no puede cosechar sin antes sembrar, ¿sí o no? Entonces, como usted tiene previamente una mentalidad de pobreza, no activa la bendición sembrando, porque usted dice, no, yo no voy a sembrar. Como la parábola de los talentos, yo voy a enterrar este talento, yo no voy a sembrarlo en inversión, como el Señor luego le dijo a él que le hubiera dado a los banqueros para que trabajaran ese talento. Entonces dice, no, yo soy pobre, entonces usted entierra y guarda. Y usted no da, no activando entonces el principio de la siembra, que el principio de la siembra hace fluir las finanzas. Esa es una mentalidad de riqueza. Este es el primer principio, amados hermanos. Según de los Corintios 9:6, el que siembra generosamente, generosamente cosecha. Y el que escasamente lo hace, escasamente también va a cosechar. Pero usted puede decir, bueno, ok, está bien, yo siembro generosamente, yo ofrendo, yo ayudo a los demás, pero ¿por qué a veces tampoco miro el sol claro? Ya de a partir de aquí para adelante, estos principios son para los que activan ya el principio primero. Por eso yo primero mencioné el principio de la siembra, porque los demás principios no funcionan si usted no es sembrador. Como dice, los demás principios que voy a mencionar no funcionan si usted no es alguien que siembra generosamente. Usted activa el principio de la siembra y lo demás de los otros principios comienzan a bendecir su vida. Mire qué bonito. El segundo principio que podemos nosotros encontrar en la palabra de Dios para todos los que sembramos en generosidad está en Mateo capítulo 10, 40 al 42. Mire qué interesante. Mateo 10, 40, dice así la palabra del Señor. Mateo capítulo 10, verso 40 al 42. ¿Cuál es este principio? Este es el principio de la honra. Como dice, el principio de la honra. ¿Y qué tiene que ver la honra con las finanzas? Tiene que ver mucho. Mira así, Mateo 10, 40 al 42. El que a ustedes recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. El principio de la honra, amados hermanos. Y aquí vemos que cuando uno honra, uno también cosecha honra. Es también semejante al principio de la siembra. Usted no solo siembra generosidad, usted también siembra honra en las demás personas. Entonces, cuando usted honra a los demás, usted recibe honra y bendición. Pero usted tiene primero que activar la honra para que pueda ser bendecido. Y estamos hablando en esta mañana específicamente de las finanzas. Pero note qué interesante, el verso 41. Dice, el que recibe a un profeta. ¿Qué era recibir a un profeta? Un profeta predicaba la palabra del Señor y entonces la gente de la ciudad tenía que recibirlo, tenía que darle de alimento, tenía que sustentarlo, tenía que darle posada. Y eso era recibir, no solamente es, hola, bendiciones. Aquí lo escucho, ya, adiós. No, recibir a un profeta era darle todo lo que necesitara para que pudiera continuar siendo profeta. Entonces, dice aquí la palabra, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. ¡Wow! ¡Qué bendición! Hermanos, hemos notado algo ahí.
Dice que el que recibe a un profeta, recompensa de profeta recibe. ¿Cuál es la recompensa de un profeta? A ver, pongámosle. ¿Cuál es la recompensa de un predicador del evangelio de parte de Dios? ¿Cuál es la recompensa? Usted dice, bueno, ¿cuál será? ¿Cuál cree usted que será la recompensa que obtendrá un hermano que está dedicado a la palabra de Dios, al evangelio, un ministro, un predicador, un evangelista, alguien que está completamente a la misión de Dios? ¿Será que no hay ninguna recompensa? ¿O si hay recompensa? Si hay recompensa, dice usted. Muy bien, entonces, mire qué pasa. La palabra de Dios le dice a usted y a mí que con solo recibir, ojo con esto, con solo recibir al profeta, aunque usted no sea profeta, aunque usted no esté dedicado como el profeta, aunque usted no esté dedicado como el evangelista, como el predicador, no está haciendo eso. Usted es ingeniero, usted es ama de casa, usted es profesor, usted tiene su profesión, usted no es profeta, en el ejemplo que estoy poniendo. Pero usted con solo recibir a un profeta, recibe bendición y recompensa que el profeta recibe. ¿Cuántos quieren recompensa de profeta? Amén. Yo no quiero perderme la recompensa del profeta, dice usted. ¿Cómo? Si yo no soy profeta, dice usted. Si yo no soy predicador, si yo no estoy dedicado a la obra, yo tengo mi negocito. ¿Cómo puedo no perderme eso? Reciba a un profeta. Y eso me recuerda a aquella viuda. ¿Se acuerdan esa historia? En primer libro de Reyes, capítulo 17. Aquella viuda que recibió un profeta de Dios. ¿Qué le pasó a esa viuda? Vamos a leer la historia en primer libro de Reyes, capítulo 17. Y dice así la palabra de Dios desde el verso 9. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Dice así, primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 9. Desde el 8, dice así. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí, y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Eso lo mencionamos el domingo pasado, ¿se acuerdan de la viuda? Que también le vamos a hacer una remembranza. ¿Cómo es eso que Dios le da una orden a una viuda si la viuda no tiene nada? Una viuda no está en capacidad. Tenía que decirle a un rico de la región, ¿sí o no? Alguien que tenía dinero, alguien que tenía plata, alguien que tiene recursos. Es lógico que él sea el instrumento de ayuda. No, a Dios le gusta hacer cosas extraordinarias. Y Dios entonces se le ocurre una idea genial de decirle a una viuda que sustente a un profeta, al profeta Elías. ¿Y qué pasa aquí? Entonces, él se levantó y se fue a Sarepta, verso 10. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Vamos a ver, ¿qué pasa con esta viuda? ¿Va a recibir al profeta o no lo va a recibir? Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. No tengo, le dice, realmente no tengo nada. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Oiga este principio, este es el principio de la honra. Estamos hablando del principio de la honra. Específicamente de honrar a un profeta, pero también vamos a hablar de honrar a nuestros padres. Pero mire esto, la honra. Tengo un poco de aceite en una vasija y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Es lógico el razonamiento de la viuda, ¿sí o no? Ella está pensando en ella y en su hijo. ¿Cuántos pensaríamos como la viuda? Amén, digo yo también. ¿Sí o no? Nos va a pensar, usted solo tiene la comida del día, usted va a pensar en su hijo y en usted, ¿sí o no? Eso es lógico, es natural lo que está diciendo la viuda. Peor si es viuda. Es una viuda pobre como la de las 2 blancas. Ella se pone a pensar con lógica, con racionalidad y dice, yo solo tengo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor. Aquí viene la palabra, mira qué bendición. No tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello
una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Uy, uy, uy. ¿Por qué Elías dice estas palabras? Recuerde que Elías es un profeta de Dios, así que él estaba hablando bajo el mandato de Dios. Él estaba hablando bajo los principios de Dios. Y aquí yo puedo extraer un principio clave. Dios, ¿cuál es ese principio? Dios no podrá bendecir si no das el paso de fe. ¿Cómo? Dios no podrá bendecir nuestras finanzas si no das el paso de fe. Dios no primero va a bendecirte para que luego seamos generosos. No. ¿Cuántas veces nosotros decimos, cuando tenga este trabajo el primer salario va para Dios? ¿Cuántas veces hemos dicho eso y no lo hemos logrado? ¿Cuántas veces hemos dicho, le voy a pegar al gordo? ¿Cómo es eso? A la loto. Y cuando le pegue, entonces voy a ofrendar. O cuando salga un terreno que ahí lo tengo en litigio, lo voy a vender y voy a dar tanto. Jamás ni nunca va a pasar eso, porque el principio de la palabra de Dios es primero el paso de fe y viene luego el milagro. Primero el paso de fe, primero el paso de generosidad, no cuando tengas el trabajo, no cuando haya el salario, no, cuando solo tengas un poquito de harina para usted y para su hijo. Ahí se activa la bendición de Dios. En ese momento. Así que la viuda escucha eso y dice, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a decidir la viuda? ¿Tener fe en lo que tiene? No le voy a hacer caso a este prójimo, ni lo conozco. Tengo que contar con lo que tengo. Yo voy a hacer esto para mí y para mi hijo. Así que lo siento, gracias. Si tuviera, te ayudaría, pero si no, no. Mire lo que pasa. ¿Eso pasó en la historia? ¿Sí o no? No puede que eso pase porque sería una historia triste y no tendría sentido el mensaje. ¿Qué pasa entonces con la viuda? Mire lo que dice. Porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará. Mire qué bendición. Dice usted, que ojalá hubiera sido la viuda, dice usted. Que Dios dé una palabra de bendición para usted y diga, el salario de la hermanita no escaseará. Mire qué bendición. Porque esto es un sustento, ¿sí o no? Dice, es una palabra que viene de parte de Dios y dice, así dicho Jehová, la harina de la tinaja no escaseará. ¿Cuántos quisieran recibir esa palabra del Señor? Que diga, el salario de usted, dice el Señor, no escaseará. Eso es una palabra. Y necesitamos creer en la palabra, porque Él no nos puede dejar morir. Es que es imposible que el Señor nos deje morir. El Señor Jesús lo dijo ampliamente. ¿Quién de ustedes, siendo malos, si uno de sus hijos le pide un pescado, le va a dar un escorpión? Pero ¿quién de ustedes, a pesar de que son malos, dice el Señor, dice pecadores, si alguno de sus hijos le pide pan, ¿ustedes les dará una piedra? Si ustedes pueden dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial que está en los cielos? ¿Cuántos creen eso? Así ha dicho el Señor. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Palabra del Señor. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Eso fue. Activó, ella creyó en la palabra, creyó en la promesa que escuchó de parte del profeta. Él hubiera dicho, profeta, yo no te creo, sos loco, como a Pablo le dijeron que era loco, así que yo voy a suplir para mi familia nada más. ¿Qué voy a andarte dando? Nada, no, nada que ver. Él dice, ella cree en la palabra, entonces dice, ¿cómo el profeta me está diciendo que Dios le dijo que la tinaja no va a escasear? ¿Cómo? Yo voy a creer en eso. Yo voy a creer en eso. Ella tenía que creer, ¿ya se fijó? Ese es el paso de fe que a veces no damos, amados hermanos, por lo cual a veces nos falta la generosidad, por lo cual a veces nos faltan las finanzas, por lo cual a veces no podemos activar el principio de la honra. No podemos porque nos hace falta fe de que realmente la tinaja se vaya a escasear, de que realmente ya no haya más harina. Así que yo creo en lo que tengo y mejor lo guardo, porque si yo me desprendo de eso, a ver,
¿quién me va a dar de comer? Hubiera dicho la viuda, ¿sí o no? Pero entonces ella fue, dice la palabra, y después, entonces ella fue e hizo como lo dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Ahí se cumplió la palabra. ¿Y la harina? ¿Qué pasó con la harina? Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Palabra del Señor. El que recibe a un profeta, recompensa de profeta recibe. Pero el paso de fe es lo que activa la bendición de Dios. El Señor quiere bendecir nuestras finanzas, pero no puede bendecir un corazón que no tiene generosidad. Pero Dios no puede bendecir un corazón que no honra, porque cómo Dios va a honrarnos con bendiciones si nosotros nos hace falta honrar. Y hemos hablado de honrar al profeta. Y ahora estamos hablando de honrar a nuestros padres. Todos conocemos eso. Eso es algo que desde chiquito se nos ha repetido a cada uno de nosotros. Y dice el mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahí está la promesa, mire. El principio de la honra trae bendición, el principio de la honra trae prosperidad, trae finanzas, porque dice la palabra, y te irá bien. ¿A cuántos quieren que les vaya bien en la vida? Amén, a todos. Uno dice, yo no quiero que me vaya mal, dice usted. El principio es honra al padre y a la madre. Entonces, esto es siempre para los jóvenes, los chiquititos. A ver, pórtate bien, le decimos al chiquitín. Pórtese bien, pero también cuando uno es grande. A veces cuando uno es grande y dice, bueno, ya tengo mujer, ya tengo hijo, dice. Ya mi mamá ya nada que ver conmigo, dice. Ya mi papá nada que ver. Y a veces nosotros, es cierto que la palabra dice que debemos de, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne, pero no quita que ya el principio de la honra, ya eso ya no se pueda. Tenemos que honrar siempre, entonces ya estando grandes. Honrar a mi padre, honrar a mi madre. Y cuando nosotros honramos a nuestros padres, entonces nosotros los respetamos. Nosotros no podemos permitir que nuestros padres sean deshonrados y respetados por quien sea. Porque la palabra de Dios nos dice la honra es clave acá. La honra es importante. Entonces usted dice, bueno, me estoy dando cuenta, podríamos decir, con razón a veces me hace falta el billete. Necesito ser más generoso. Necesito honrar más. Porque la palabra me ha prometido que no me va a faltar nada. Efesios 4:19. Así lo dice. Y lo vamos a ver. Entonces, el tercer principio es algo que probablemente algunos lo hacemos, pero como habíamos dicho, si no activamos el primer principio de la siembra, lo otro no funciona. Pero este es el tercer principio. El principio del ahorro. Todos nosotros hemos ahorrado muchas veces, o ahorramos, tenemos la costumbre de ahorrar. Pero eso lo vemos en la historia de José. José tuvo un sueño y dice, 7 años va a haber de abundancia y 7 años va a haber de escasez. ¿Qué dijo él para resolver el problema? La quinta parte la vamos a guardar. ¿Sí o no? La quinta parte, un quinto, es el 20%. Todos los financieros hoy nos sugieren a la economía del hogar ahorrar el 20% de los ingresos. Esa es la quinta parte. ¿Y por qué la quinta parte? Porque está el principio de José. Dice el faraón, dijo el faraón ante todo el pueblo, que no había hombre más sabio que José. Así que si José dice, aparta la quinta parte, es porque debe ser cierto, ¿sí o no? Este es el principio del ahorro. Cuando nos hace falta apartar la quinta parte, entonces nosotros podemos diluir la bendición de Dios. Dios nos quiere bendecir y viene y Él nos suple para todas nuestras necesidades. Pero entonces, cuando olvidamos el principio del ahorro, el principio de José, de la quinta parte, el principio de la quinta parte, entonces viene un tiempo de escasez. Y entonces, cuando viene el tiempo de escasez, ¿qué hubiera hecho José? José no hubiera hecho nada. Si no hubiera apartado la quinta parte durante los 7 años de vacas gordas
y cuando le viniesen las vacas flacas, entonces no hubiera tenido cómo sustentarse. Mire, el principio del ahorro. ¿Cuántos tenemos el hábito de ahorrar? La quinta parte. ¿Cuántos tenemos el hábito de ahorrar el 20% de nuestros ingresos mensuales o semanales? O como usted dice, yo tengo un salario, es mensual o quincenal. Yo tengo una pensión, dice usted. No, yo tengo, es variable porque yo salgo a vender, o yo tengo un negocio, entonces es variable. Entonces, pero la pregunta es, ¿nosotros apartamos la quinta parte luego de la ofrenda? Porque el principio de la siembra es, conforme ha prosperado, ahí lo aparta para Dios. Pero nosotros hacemos al revés y es por eso que falla nuestro ahorro. Ahorramos primero y después ofrendamos. Así no funciona. Primero es el paso de fe, la honra, y después viene el ahorro. Así sí funciona, porque uno está honrando al Señor con las primicias. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Honra a Jehová con las primicias de todos tus graneros, de tus bienes. Honra a Jehová con las primicias. ¿Y la primicia qué significa? Es lo primero de lo primero. Pero si usted y yo, lo primero que apartamos cuando tenemos un ingreso financiero, es el ahorro no, lo primero es la deuda, dice usted. O no, primero es la comida. O primero es mi hijo y la viuda, dice. Si eso es lo primero, es por eso que muchas veces, tristemente, lo decimos, que estamos pegando el grito al cielo. Porque nos hace falta aplicar los principios en orden. Siembra generosa, honra, ahorro. Pero cuando no tenemos el principio del ahorro, derrochamos todo. Y comenzamos a fallar en el otro principio que a continuación voy a mencionar. El principio de la deuda. ¿Qué dice Romanos 13:8? Romanos capítulo 13, versículo 8, dice un principio. No debáis a nadie nada. Eso es lo que dice, ¿sí o no? No debáis a nadie nada. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo con que no debáis a nadie nada? Nos está diciendo, hombre, no te metas en jaranas que no son necesarias. ¿Sí o no? Pero ¿por qué se enjarana, amado hermano, sacando el último televisor si ya tenía uno? ¿Sí o no? Pero así a veces nosotros decimos, no, es que no tengo, me hace falta esto, me hace falta lo otro. Uno puede decir, no, suave, es que lo que pasa es que yo tuve que adquirir una deuda porque fue de salud, porque fue para una operación de emergencia que se daba. Esos son otros 100 córdobas. Pero a veces nosotros en el mundo, porque aprendemos eso del mundo, consumista, decimos, bueno, yo tengo que enjaranarme, dice usted. ¿Por qué? Porque yo tengo que comprar, y nosotros vemos muchas casas, no de acá, pero sí de fuera del mundo, podemos ver muchas casas donde tienen todos los electrodomésticos del gallo magallo, ¿cómo se llama este? Del verdugo siempre quebrando clientes, así le digo yo, porque ¿qué quiebra clientes? No precio, porque al final el mismo precio es. Bien, entonces nos enjaranamos para tener todos los electrodomésticos, pero la casa es de zinc. ¿Cómo es eso? Dice uno, están al revés. ¿Cómo es eso? Dice. Y usted dice, no, hay que invertir en la casita, correcto, es al revés. ¿Qué sucede entonces? Cuando nosotros no aplicamos el principio de la deuda, entonces nos metemos a todo tipo de deudas, cosas que no necesitamos, cosas que nada que ver. Y entonces yo me enjarano con esto, dice usted, yo me enjarano con lo otro. ¿A quién le debe usted? Yo le debo al gallo, al verdugo, a la Tropigas, al todo, todas las casas comerciales. Gracias a Dios que aquí no tenemos eso. Pero tengo que mencionar porque es el principio de la deuda. Amados hermanos, Dios ya nos dice aquí, no debáis a nadie nada. En otras palabras, no adquiramos deudas que no son necesarias. ¿Por qué endeudarse si no lo necesitamos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ese es el principio de la deuda. Y mire cómo la deuda innecesaria diluye la bendición de Dios. Dios nos quiere bendecir, nos quiere prosperar, pero qué barbaridad ese. Dios nos quiere bendecir, pero dependerá de nuestra administración. Y viene el otro principio. El principio, porque uno dice, no, pero es que yo siento que se me va la plata. ¿Cómo voy a apartar para la ofrenda? ¿Y cómo voy a apartar para ser generoso y para honrar y para ahorrar si yo siento que yo
dan la plata y yo tengo que ir a comprar las cuestiones. Es porque está faltando el siguiente principio que si lo aplica y yo lo aplico y lo aplicamos todos, Dios bendecirá nuestras finanzas. El principio que nos hace falta y por lo cual no hallamos cómo ser generosos ni ahorrar es el principio de la planificación financiera. ¿Cuántos de nosotros tenemos el hábito de hacer presupuestos? Eso se llama planificación financiera. Cuando yo no tengo un presupuesto, yo lo que salga. Así que voy a comprar y si sale esto se relaciona con lo anterior. Como yo no tengo una planificación, un presupuesto, entonces si allá afuera aquí estoy vendiendo, ¿cómo se llaman los vendedores ambulantes que venden los electrodomésticos? Los corteros, correcto. Entonces viene y ya me ofrece, no se preocupe, vaya al suave. Entonces ya lo agarro. Y otra vez, la otra semana, otra cosa. Y así voy, mire, una y otra vez. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué hay compras compulsivas cuando no hay una planificación financiera? Entonces yo no sé qué voy a comprar, yo no sé qué voy a vender si soy vendedor, no sé qué voy a gastar, no sé cuánto voy a ahorrar porque yo compro impulsivamente. Si me ofrecen, si oigo elote, ahí viene el elote. Eso no significa que uno no pueda comprar sus cositas. Entonces uno va a estar tan así. Uno no tiene que ser codo. Es cierto eso. No hay que ser codo, no hay que ser tacaño. Eso es pasarse, eso es obsesionarse con la plata. Eso lo descartamos. Pero estamos hablando de una compra compulsiva porque no hay una planificación financiera. Ese principio está en Lucas, pero usted está hablando al aire, no. Ese principio está en Lucas, capítulo 14, verso 28. De por sí el ejemplo de José nos dice mucho, porque él hizo un plan. El plan es que la quinta parte iba a ser guardada en graneros, es lo que vemos en José. Pero en Lucas, amados hermanos, también vemos el principio de la planificación financiera en nuestra vida. Lucas 14, 28 dice así. Lucas 14, 28 dice, porque ¿quién de ustedes queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Ahí está el principio, Jesús mismo lo está diciendo. Y este principio es tan básico que Jesús más bien lo toma como un ejemplo, como algo que ya lo hacen por defecto, la gente que le está escuchando. Él le dice, ¿acaso quién de ustedes va a hacer algo sin hacer un presupuesto? Eso Jesús lo dice partiendo del supuesto que ellos lo hacen, porque es básico. Pero a veces nosotros no hacemos esas cosas básicas. Son cosas básicas y no hace falta hacer eso. No hay planificación financiera cuando Jesús ya no está diciendo que quién de ustedes queriendo edificar una torre, ¿qué es una torre? Un hogar, una casa, un emprendimiento, lo que sea que queramos emprender en nuestra familia, en nuestra vida, porque la familia es una economía. Entonces, ¿quién queriendo hacer algo no se sienta primero por amor de Dios? Dice Jesús. Y calcula los gastos. ¿Qué es calcular los gastos? Eso es hacer presupuesto, ¿sí o no? Eso es planificación financiera. Un presupuesto calculando gastos, entonces dice, yo voy a gastar en esto por amor a Dios. Cuando usted hace una planificación financiera, entonces usted dice, yo voy a sembrar generosamente tanto, yo voy a ahorrar tanto y yo voy a gastar en esto y nada más, porque esto es lo que Dios me ha bendecido. Y si yo aplico estos principios, Dios va a bendecir mis finanzas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, calcular los gastos para tener una correcta administración. Y eso es lo que Dios está esperando cada uno de nosotros. Dios quiere bendecirnos abundantemente. Pero ¿qué nos hace falta? ¿Por qué a veces no vemos el sol claro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque a veces no somos generosos, a veces no honramos y no tenemos una planificación. No tenemos una planificación correcta en nuestras finanzas para poder honrar a Dios con las mismas, porque no hay. Entonces, el siguiente principio, cuando usted tiene una planificación financiera, usted dice, yo ya planifiqué y estoy honrando a Dios, soy generoso, dice usted, estoy ahorrando. Ahora, ¿qué puedo hacer? Bueno, va a llegar un momento donde usted, como ha ahorrado,
usted va a emprender. El principio del emprendimiento. Y eso está en Proverbios capítulo 31, verso 10. Vamos a leerlo. Proverbios capítulo 31, verso 10. Mire lo que estamos viendo hoy. Principios para que Dios pueda bendecir nuestras finanzas. No se lo tiene que perder. Ya en esta semana, si comienza usted y yo a aplicar estos principios, el próximo domingo me va a decir, ala, no será muy rápido para ver los resultados. Ok, pues, en un mes me va a contar qué va a pasar en su vida si aplica los principios de Dios acá, tal y como lo estamos viendo acá. Proverbios capítulo 31, verso 10 dice así, mujer virtuosa. Y aquí tiene que ver con las mujeres. ¿Dónde están las damas de Cristo? Amén. Las damas de Cristo son buenas administrando. Entonces los esposos tenemos que confiar en nuestras esposas, porque dice aquí, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Oiga, no carecerá de ganancias, no tendrá pérdidas, porque es una mujer virtuosa y el principio aquí está, emprendedora. ¿Cuántas mujeres emprendedoras de Cristo están aquí? Amén. Ahí están las mujeres de Cristo emprendedoras, que dicen, vamos a hacerle swing. Esa es una mujer virtuosa. El emprendimiento. No es ahorrar por ahorrar y tienen en el banco miles de dólares y es todo lo guardado. ¿Para qué? Como dice la palabra. Y al final, ¿de quién será? Es para emprender. Porque miren lo que dice aquí. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Mire, el espíritu de emprendimiento. Hablando de la mujer virtuosa, dice, es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera el terreno y la compra, hace inversiones. Mire, el principio del emprendimiento, hace inversiones, planta viña del fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos, ve que va bien sus negocios. Los negocios del cristiano deben ir bien cuando hay virtud. Es que ese debe ser el resultado por defecto. Dice que una mujer virtuosa ve que va bien sus negocios. Ahí está el emprendimiento. Pero no está con siempre, nunca el sol claro. Ahora, otros 100 Córdoba, usted puede decir, no, pero ¿acaso no hay tribulación? Sí, van a haber episodios en nuestra vida donde vamos a tener una tribulación, vamos a tener una escasez. Vamos a tener algo que, aunque hagamos, es parte de la prueba. Pero ¿qué pasa si vivimos toda la vida, o sea, toda la vida pasan años y años y nunca vimos el sol claro? O sea, nunca salimos. Dice uno por ahí, nunca salimos de la pobreza. Dice. Y siempre entonces dependientes de la ayuda solidaria de las demás personas. Pero no hay ese emprendimiento. ¿Qué sucede acá? La palabra de Dios me dice que la mujer virtuosa que emprende le ve que va bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No se olvida de la generosidad de esta mujer virtuosa. Una mujer virtuosa emprende para ayudar también. No emprende solo para acumularse, no emprende la viuda para sus hijos solamente, sino para el profeta, para la obra, para el menesteroso, para el pobre, para la iglesia, para todo. Mire qué bonito. Estos son los principios de Dios. Y nunca vamos a decir, no tengo. ¿Cuántas veces nosotros decimos así, por ejemplo? ¿Cuántas veces usted y yo hemos dicho la frase, no tengo, hermano, para ayudar? No tengo para colaborar, no tengo para ofrendar, no tengo para comprar el souvenir. No tengo y no tengo. Pregunto, ¿quisiera tener? ¿Cuántos quisieran tener? Nadie quisiera tener. ¿Usted quisiera tener para ayudar más? ¿Quisiera tener para colaborar más? ¿Quisiera tener para, bueno, si venden souvenir voy a comprar? ¿Quisiera usted tener para ayudar al prójimo? ¿Quisiera tener usted para ser generoso? ¿Quisiera tener, sí o no? Amén, dice usted. Si usted quisiera tener, entonces
aplique los principios de la palabra de Dios. Otro 100 pesos, obviamente eso solamente usted lo conoce, solamente yo lo conozco. Si cada vez que decimos no tengo es porque somos faltos de generosidad. A veces nosotros decimos así, a veces nosotros tenemos y decimos que no tenemos. Podemos ayudar, podemos colaborar, podemos ofrendar, podemos, por ejemplo, llevarnos un lapicero del souvenir y decimos no tengo y no tengo. A veces sí tenemos, pero no queremos ayudar ni emprender, ni tampoco atender al menesteroso. Pero cuando dice usted si realmente no tengo, la pregunta es esa. ¿Quisiera tener? Amén. Quisiera tener para ayudar más. Ese es el principio del emprendimiento. Sexto principio, que esto es, porque esto es debido a muerte. Lo que voy a mencionar, si usted no aplica este principio, no solo va a tener problemas su dinero, su finanza, sino su propia vida también. Habla de la vida espiritual, hermano, no solo de la vida espiritual, estoy hablando de la vida física, la vida y la muerte. Estoy hablando entonces del principio de la generosidad sincera. Ya hablamos del principio de la generosidad, pero el principio de la generosidad sincera es otro elemento que hay que analizar, que hay que tomar en cuenta. Y para eso vamos a irnos a Hechos capítulo 5, verso 1 al 11. Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11, nos dice la palabra de Dios acá algo muy interesante. El principio de la generosidad sincera. No basta ser generoso solamente. Hay que ser un generoso sincero, honesto. Porque aquí voy a hablar de un ejemplo de una gente que fue muy generosa. Es más, con este ejemplo yo puedo decir de que esta pareja fue mucho más generosa que muchas personas que conozco, que yo mismo puedo decir, no, comparándome yo con esta gente fue muy generosa por lo que hizo, pero se murieron. ¿Cómo es eso? Hermano, me está diciendo que estos dos hermanitos eran muy generosos porque se murieron, porque no fueron sinceros. Fueron generosos, pero no fueron sinceros. Esto es muy importante, amado hermano. Leamos, Hechos capítulo 5, verso 1 en adelante. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una propiedad. Era de él, era de la pareja, no hay problema con eso. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Oiga, a veces pasan cosas de que el esposo y la esposa saben. Y a veces el esposo está haciendo mal y la esposa no le dice nada. Eso es un error grave. La esposa debe reprender al esposo si está haciendo mal. Y viceversa, ¿sí o no? Pero esta mujer se quedó callada, lo cual le costará la vida más adelante. Sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué pasaba aquí? Aquí había una recolecta. La iglesia del primer siglo, como aquí, siempre hay recolectas. Entonces, en aquella época, la recolecta no era como ahora, por ejemplo, que ahora todo es escondido, no. Ahí la generosidad era auténtica, honesta, sincera. Pero se cayó en un pequeño problema, en el de aparentar generosidad. Ese es un error grave que esta gente va a cometer a continuación. Él vende la propiedad, pero él sustrae el precio. Ahora usted puede preguntar, ¿pero qué tiene de malo eso? O sea, yo puedo vender, por ejemplo, mi refrigeradora y ofrendar la mitad. ¿Por qué tiene que ser todo? Sí, es cierto, uno puede hacer eso. Ellos bien hubieran podido hacer eso, de vender la heredad y poner solo la mitad. No era dinero de ellos, claro. La generosidad de la fuerza, no, es del corazón. Pero ¿por qué entonces pasa algo trágico que a continuación vamos a ver? Porque ellos habían dicho que era todo el dinero de la venta, lo cual no era cierto. ¿Qué es lo que estaban haciendo esta gente entonces? Aparentando ser muy generosos. ¿Cuánto hemos cometido ese error? Hermano, yo ayudé en esto y lo otro, o aprendí en esto, o hice lo otro. Pero realmente no es tan así. ¿Aparenta generosidad usted? ¿Aparento generosidad yo? Esto nos puede costar la vida, amados hermanos. El hacerle creer a otros que somos generosos, que somos muy generosos, que somos muy dadivosos.
Esta gente estaba haciéndole creer a los apóstoles así, pero se equivocaron. Mire lo que dice. Y dijo Pedro, Ananías, vení para acá. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Porque ahí todo el mundo llegaba a ofrendar. ¿Por qué? Verso 4, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. En otras palabras, vos sos el único responsable de esa venta, del dinero. Así que lo que ha pasado es tu decisión. Entonces, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Por qué? ¿Por qué? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Por qué Pedro le tiene que aclarar a él que no le ha mentido a los hombres, sino a Dios? Porque eso es lo que creyó Ananías cuando le dijo a los apóstoles, Pedrito, vení para acá. Mi esposa y yo vamos a venir también a dar, ¿verdad? Entonces, ¿sabes lo que vamos a hacer, Pedrito? Vamos a vender esto y lo vamos a traer aquí, ¿oíste? Ok, ellos se van, ellos prometen eso a los hombres, aparentemente. Entonces, él cree que le miente a los hombres. ¿A quién? A Pedro. Ah, Pedro es Pedro, dice uno. ¿Quién es Pedro? Yo le puedo mentir a Pedro, yo le puedo mentir al predicador, puedo mentirle al ministro, puedo mentirle a quien sea, le puedo mentir, dice Ananías. Nadie va a saber que yo no estoy dando todo lo que realmente vendí. Pero Pedro, inspirado por el Espíritu, lógicamente no se le pasa nada. No has mentido a los hombres, Ananías. No me has mentido a mí porque cuando tú prometiste algo, es que no me lo prometiste a mí. Tú creíste que me habías prometido a mí, un hombre mortal, Pedro, un apóstol de Dios, sí, pero soy un hombre. Entonces creíste que tú habías prometido ayudar, ser generoso, ofrendar más, darlo todo. Eso tú lo habías prometido y pensaste que me lo habías prometido a mí. No, no me lo prometiste a mí. Se lo prometiste a Dios y por lo tanto le mentiste. ¿A quién? Al Señor. Cosa seria. Esto nos debe llenar de temor y temblor. Quiere decir que yo no lo puedo mentir al predicador, al evangelista, al ministro, al administrador. Hice tal cosa. Ayudé en tal cosa y no es verdad. Ofrendé en esto o ayudé en lo otro y que no sea cierto, por Dios. No le has mentido a los hombres, sino a Dios, dice el apóstol Pedro. El no ser sincero en la generosidad que expresaste. ¿Por qué? ¿Qué te costaba decir, vamos a dar la mitad? Está bien, nadie te hubiera criticado. Nadie lo iba a criticar, ¿sí o no? Era su dinero, era su propiedad, era su tierra, y bien hubieran ofrendado la mitad. Es más, si hubieran ofrendado la mitad, ya estaban ofrendando mucho, ¿sí o no? Era bastante. Imagínese usted que venda su terreno y que ofrende la mitad aquí. Dice, esto es bastante. Si hubieran hecho eso, no habría problema. O si hubiera dado el 25% o solo el 10% y ellos se quedan con el resto de plata. No hay falla. Es que ellos mintieron, hermanos. Ellos no fueron sinceros en su generosidad. ¿Qué pasa? No solo costó finanzas a esta gente, no solo perdieron lo que se habían sustraído, sino que perdieron hasta su propia vida. Porque miren lo que dice acá. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, qué interesante el ministerio de jóvenes que tenía aquí estos jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron, eran los que enterraban. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, y uno dice, uy, qué malintencionado el apóstol Pedro. No, el apóstol Pedro tiene que ser guiado por el Espíritu. Y entonces le dice así, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Ella hubiera sido sincera. ¿Vendiste en tanto? O sea, vienes a dar tu generosidad, el 100%, o sea, todo lo has dado, no te has quedado nada. No, nada, todo aquí está. Qué generosa que sos, qué generoso, qué generosa Zafira, eres muy generosa. En tanto, sí, en tanto, dice. Y ella no sabía que su esposo ya lo habían enterrado, el pobre, por andar aparentando generosidad.
Y esto no es del Antiguo Testamento, esto es antiguo, esto pasa en la iglesia. La iglesia es lo que oyó viendo eso y, ¿pero qué pasó? Se murieron. ¿Por qué se murieron? Porque aparentaron generosidad. Por eso se murieron. No solo basta ser generoso, hay que ser sincero. Y dice aquí entonces, Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? No solo ahora está diciendo que miente al Espíritu del Señor, sino que lo tienta al Espíritu del Señor. He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Uy, terrible esa declaración apostólica. Al instante ella cayó a los pies de él y murió. 2 muertos en un mismo día por no ser sinceros, por no ser generosos. Y usted puede decir, yo no me voy a morir, sí, porque ya muchas veces le he metido gol al hermano Luis, al hermano Pablito, al hermano... Ojalá que no. Entonces uno dice, eso no es para ahora, porque antes la gente moría, pero yo ya nadie muere, porque yo he mentido varias veces y me he salido con la suya. Esto es para reflexionar. Pues nosotros podemos decirle cualquier cosa. Sí, hermanito, es que lo que pasa es esto. Le podemos decir al hermano Pablo, al hermano Luis, a los ministros, o entre nosotros miembros, nosotros los hermanos en Cristo Jesús, mentirnos unos a otros. Sí, yo tal cosa. Y tal vez nadie ha muerto por mentir, por no ser generoso, por no ser sincero en la generosidad, o por cualquier otra cosa. Tal vez nadie ha caído así como esta gente que cayó, boom, de un solo. Pero nuestra vida espiritual se está extinguiendo hasta llegar ¿a qué? A la condenación. He aquí, y entonces murieron los 2. Al instante cayó muerta. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre los que oyeron estas cosas. ¿Por qué pasó esto? Pregunta. ¿Por qué el Espíritu Santo le quita la vida a Ananías y a Zafira? ¿Por qué? ¿No era el reino de la gracia, el perdón de Dios, que Dios es tranquilo, que Dios es súper, que Dios es amor? ¿Por qué pasa eso en la iglesia primitiva? Porque se debe de poner un precedente. Y el precedente que el Espíritu nos está diciendo aquí es que con la generosidad no se juega. Con la generosidad y con la sinceridad no se puede jugar. No se puede mentir. Es por eso que a los primeros que hicieron eso cayeron muertos. Los primeritos, ¿no? O sea, no corrieron mucho. Eso nos debe de llenar a nosotros temor. Si nosotros somos sinceros, vamos a llenarnos de temor y respeto a estas cosas. Porque mire el resultado. Y vino gran temor sobre toda la iglesia. Versículo 11 de Hechos capítulo 5. Vino gran temor sobre toda la iglesia y los que oyeron estas cosas. Uy, no, yo no me voy a morir como Ananías y Zafira. Dice usted, digo yo, no nos vamos a morir. Mejor hay que ser sincero. Mejor hay que ser honesto. ¿Para qué mentir? Y eso es bonito cuando encontramos hermanos sinceros y honestos. Y sí, es cierto, esta es mi falla. La honestidad, la sinceridad en la generosidad. Y finalmente, amados hermanos, el último principio, el principio de la oración. Y usted puede decir, sí, es cierto, ya lo conocíamos. Sí. Pero quiero ver un ejemplo bonito del Antiguo Testamento donde alguien solicitó una petición específica en oración al Señor y se la concedió Dios. Primer libro de Crónicas, capítulo 4, verso 10. Primer libro de Crónicas, capítulo 4, verso 10. Dice así. Primer libro de Crónicas 4:10. Dice, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición. Esta es una oración, mire. ¿Cuántos quieren hacer esta oración? Amén. Entonces van a obtener con fe lo que obtuvo este señor. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Ensancharas mi territorio. O
sea, si me prosperaras más, si aumentaras mis ingresos, si aumentaras mis recursos, eso es lo que le estás pidiendo. O si ensancharas mi territorio y me libraras del mal, y si tu mano estuviera conmigo para que no me dañe. Eso fue lo que pidió, y dice aquí, y le otorgó Dios lo que le pidió. ¿Cuántos quieren recibir esta bendición? Amén. Jabes, eso fue lo que pidió. Señor, si por lo menos, a veces oramos así, si por lo menos me aumentara los ingresos, dice usted. Si ensancharas mi territorio, si por lo menos pudiera tener esta bendicioncita, te lo pido. Si por lo menos tuviera, dice usted, este trabajito, si tuviera esto. Y dice, y le otorgó Dios lo que le pidió. ¿Quiere que Dios le otorgue lo que usted le pide? ¿Cuántos dicen amén? Si usted quiere, si nosotros queremos que Dios nos otorgue lo que le estamos pidiendo al Señor, porque esto es legítimo, si no, no apareciera aquí en la palabra, si no, esto no estuviera aquí, si no, no dijera y le otorgó Dios lo que le pidió. Entonces es legítimo pedirle al Señor. Y si nosotros entonces queremos que el Señor nos conceda, ¿qué debe hacer usted? ¿Qué debo hacer yo? Sembrar en generosidad. Si usted no es generoso, a conciencia en la ofrenda, en la siembra, con el pobre, con lo que se hace en la iglesia, en todos los aspectos, no espere de parte de Dios algo de bendición o algún otorgamiento. Lo primero es ser generoso. Lo segundo es honrar a Dios con sus bienes y con las primicias de todos sus frutos. Y se llenará de mosto y tu granero estará rebosante de prosperidad. ¿Cuántos quieren eso? Sea generoso, seamos generosos y honremos a Dios. Honremos a nuestros padres, honremos al profeta. Y mire lo que dice aquí. Planifiquemos nuestras finanzas para poder ser generosos. No nos metamos a deudas innecesarias. ¿Cuántos van a reducir sus deudas ahora? Voy a engendrarme menos, ¿ve? O del todo ya no, porque eso es lo que dice la palabra, no debe hacer nadie nada. Voy a planificar mejor mis finanzas, voy a ser generoso, voy a ahorrar. Tengo que ahorrar para emprender, para ver que mis negocios que vayan bien, no olvidando de que la oración al final es lo que va a hacer que Dios nos conceda, sí y solo sí, aplicamos estos principios. ¿Cuántos van a aplicar en su vida estos principios de Dios? Amén. Entonces las finanzas van a ser bendecidas conforme a la voluntad del Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Nuestro hermano que preside con nosotros y de mi parte, que Dios les bendiga. Amén.